Hoy presentamos la historia de Uber. Caracol Podcast presenta El siglo XXI es hoy.com. Uber y las otras aplicaciones que funcionan similar como Cabify o Didi ya no podrán acceder al aeropuerto de Ciudad de México. Un punto más en la batalla de largos años entre taxistas y Uber. Pero lo que podríamos ver como una batalla entre las personas que se ganan la vida manejando un taxi, o por qué no siendo propietarias de una flota de taxis, contra el gigante tecnológico de Uber y sus secuaces, también se podría ver como la batalla en el presente por el método que se utilizó para la movilidad de las personas en el pasado y el método que se utilizará en el futuro, para establecer cuál va a ser ese futuro de la movilidad de las personas, no solamente en Ciudad de México y en el aeropuerto puntualmente, sino en todo el mundo. Sirvamos un café y conversemos sobre esto. En este episodio vamos a recomendar un reportaje que está publicado en Amazon Prime Video. Puedes verlo allí. Pero además vamos a profundizar un poco más allá de ese documental, entendiendo más y mejor cómo nos ha cambiado la vida la aparición de Uber. El reportaje en Prime Video de Amazon se llama The Uber Story, la historia de Uber. Fue originalmente hecho por el periodista Sean Nichols, original para el programa Four Corners, las cuatro esquinas, de ABC News en Australia. Fue grabado en Australia, pero también visitaron el Centro de Tecnología y de Innovación de Uber en San Francisco. Y las cosas que revelaron de Australia me parecen sorpresivamente parecidas a las que ocurrieron en mi país. Cuando entras a Prime Video a ver el documental, tiene un texto para describirlo. Y dice: Uber es una de las marcas más grandes del mundo y ha revolucionado la forma en la que nos transportamos. Explican que la compañía en el modelo digital de vanguardia le han dado la vuelta a todo el modelo de negocio en la industria del transporte. Pero aclaran que volverse exitosos no ha sido fácil. Y cierran con una frase que cito con comillas. Una pregunta: ¿cómo ha hecho esta empresa despiadada para esquivar a los reguladores y aplastar a sus competidores? Parte de lo que veremos más adelante es que lo han logrado perdiendo dinero en la operación, con tal de quedarse con el mercado. Según algunos cálculos, Uber habría gastado sin retorno, o digamos que ha perdido, más de $6,000 millones para romper el mercado en el mundo entero. Pero los inversionistas necesitan que haya un retorno de su inversión. En algún momento tiene que haber ese retorno. ¿Cuándo y cómo será? Ahora, es un negocio que sí es del transporte, pero el gran y enorme aporte de Uber a la humanidad estaría en el campo de la inteligencia artificial. Bueno, no he saludado formalmente. Yo soy Félix, @locutorco en todas las redes sociales, y hago este podcast, El siglo XXI es hoy, desde hace bastante tiempo. Esta es la temporada número 10, y si le pusiera número a los episodios, este sería el número 1477. Le doy gracias a las personas que están oyendo en Google, y también te pido que por favor entres también a Spotify y le des clic a seguir. El siglo XXI es hoy. El siglo 21 es hoy. Dale clic a seguir para que puedas oír alguno de esos otros episodios. Vamos a hablar de la inteligencia artificial y del aporte tecnológico de Uber. Veamos. El modelo de Uber es ser una aplicación electrónica de intermediación de transporte bajo demanda. Una app en tu teléfono que te permite pedir un reemplazo de un taxi. No vamos a decir un taxi. La empresa ofrece la información y un medio de enlazar los servicios de transporte privado
con tecnología. De ahí que se declaren una empresa tecnológica y no una empresa de transporte. Lo que hacen es permitir el medio para contactar a un conductor calificado, que tiene calificaciones, y que tiene un auto con un pasajero calificado, que le han puesto calificaciones y que tiene dinero para pagar por sus viajes. Hasta ahí ya lo sabíamos todo, ¿verdad? Ahora, si ese es el modelo, la ventaja competitiva de Uber es saber el precio que el cliente está dispuesto a pagar y conocer sus métodos de pago, tener acceso a sus métodos de pago. Y eso no es nada despreciable. Con esa ventaja, Uber tiene la dominancia en el mercado en México, por ejemplo, del transporte privado. Tendría el 80% de ese segmento de la industria del transporte, de la movilidad, a partir de lo que puede hacer con su app. ¿Y qué sabe Uber de ti? Veamos, sabe quién eres, sabe dónde estás, sabe hacia dónde vas, sabe cuándo vas, cómo pagas, cuánto estás dispuesto a pagar, cuántas veces te movilizas en la semana, en el mes, y por eso, con esos datos acumulados, sabe dónde vives, dónde trabajas, dónde vive tu familia o dónde vive el personal de tu empresa, en caso de que tengas una empresa y le des el servicio de Uber a los empleados. Y todo eso lo logra ofreciendo un servicio basado en código. Programadores que se han sentado a escribir líneas de código. Veamos, Uber arrancó como una empresa de taxis, pero de taxis de lujo, de limusinas. Se llamaba Cab o Uber Cab. La primera versión de la app fue desarrollada por Garrett Camp, Oscar Salazar y Conrad Whelan. Ellos escribieron el código sobre la idea de los dos fundadores, que eran uno de los programadores, Garrett Camp, y el muy famoso después, Travis Kalanick. Empezaron en el año 2009 y Uber se enfocaba solo en San Francisco en el transporte en autos de lujo. Ahí empieza la historia del código. Ahora, si comenzaron en 2009, para el año 2011 tenían ya grandes fondos inversores detrás, entre los cuales habían estado fondos indeterminados, fondos de capital simplemente, pero había un par de famosos. Jeff Bezos aportó dinero, se hizo socio, y Google Ventures, ellos pusieron más de $200 millones. Después, para México y América Latina, supimos que habían tenido alianza, por ejemplo, con América Móvil, la compañía de Carlos Slim, la dueña de Telcel, que en México les dio líneas de teléfono para que pudieran utilizar la aplicación para los conductores. Corría el año 2014 y yo ya estaba haciendo este podcast, El siglo XXI es hoy. Andaba por la calle comentando noticias como esa. Carlos Slim, que no desaprovecha las oportunidades para hacer buenos negocios, y se ha subido ya al Uber. Con un acuerdo entre América Móvil, su compañía telefónica, tiene las marcas Claro para Suramérica y Centroamérica, y dentro de México es la marca Telcel. Y además muchas otras subsidiarias, como por ejemplo Telmex. En aquel día contaba cómo Uber le daría teléfonos a los conductores con líneas de Telcel. Por ese entonces Uber se estaba expandiendo en el mundo. Habían salido de San Francisco y de los Estados Unidos y estaban llegando a países como México, Colombia e incluso la India. Pero en muchos de esos países había también protestas de los taxistas. Protestas que llevaron a que la compañía fuera expulsada de ciudades como Austin, en Texas, y de un país, de Hungría. También hubo protestas en Londres, en París, en Berlín, en Madrid y claro, en México y en Bogotá y en tantos otros lugares. Pero volvamos al código, porque a todas partes llegaban con la app, que al estar disponible en Google Play Store y en la App Store de Apple, pues simplemente logran que cualquier persona con un teléfono inteligente conectado a la Internet pueda pedir un servicio de transporte privado. Eso, según Gembetta, está construido a partir de códigos en Node.js, un entorno de multiplataforma de código abierto
basado en el lenguaje de programación JavaScript. Pero también utilizan Python, Go, Java y Scala. Utilizan varios lenguajes de programación, lo que les permite contratar ingenieros de forma más rápida porque no están limitados a que el programador tiene que saber solamente ese lenguaje. Sin embargo, el usar tantos lenguajes diferentes se ha convertido también en una limitación cuando tienen que solucionar el mismo problema tantas veces como lenguajes existen. Entonces, Uber sí ha sido muy importante para el desarrollo de la programación, tanto que lograron crear un nuevo lenguaje de programación propio. Un lenguaje que se llama Pyro. Y ahí me pongo a pensar en el muñequito del juego, pero no. El lenguaje Pyro es nuevo, lanzado por Uber y fusiona aprendizaje profundo, Deep Learning, con programación de probabilidades. En las notas del episodio te voy a dejar un enlace, por si te interesa, de la página Uber Engineering, en la que explican, por ejemplo, que buscan alcanzar el objetivo de Uber para brindar un transporte confiable para todos, pero para eso necesitan predicción y optimización sin esfuerzo en todo momento. La app necesita saber quién va a pedir un servicio de transporte, cuándo y dónde, en qué parte de la ciudad, y conectarla con una disponibilidad de automóviles que estén cerca. Tienen que hacer coincidir a los pasajeros y a los conductores, pero también tienen que sugerirles las rutas óptimas. Y ahí vienen cosas como que no sé si a ti te ha pasado, a mí sí, a veces la ruta no es necesariamente la óptima. Por ejemplo, en calles de doble sentido, pues no sé, en mi barrio es más fácil girar en la misma calle que darle la vuelta a la manzana, que es lo que propone Uber. Por ahí van las cosas, ¿no? Ahora, crearon el lenguaje Pyro con experiencia de científicos de datos, ingenieros y de usuarios. Eso dicen ellos. Buscando crear una próxima generación de soluciones de inteligencia artificial. Pyro es construido como una herramienta para modelado probabilístico profundo. Deep Learning mezclado con modelado bayesiano. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿Valle qué? Bayesiano. Modelado de probabilidad bayesiana, que es una de las diferentes interpretaciones de la probabilidad como concepto. Una probabilidad que puede ser vista como la extensión de la lógica, razonar con hipótesis, de la manera en la que aprendimos todos, proposiciones que pueden ser verdades o falsas, es decir, que son inciertas. ¿Hay un Uber disponible a la hora que yo lo necesito? El sistema tendría que saberlo con anticipación y la respuesta es incierta. Y por eso Uber creó el lenguaje de programación Pyro para acelerar la investigación y las aplicaciones de esas técnicas. Y lo dejaron abierto. A propósito, ¿no? Bueno, esto de dejar el lenguaje en abierto no se trata necesariamente de la generosidad de Uber de entregarle un lenguaje de programación al universo, sino que cuando los lenguajes de programación crecen en comunidad, pues son más sólidos y tienen mejor porcentaje de éxito como lenguaje. Y fíjate qué interesante es esto, que el foco tecnológico de Uber esté en la incertidumbre. Modelos y predicciones para el aprendizaje no supervisado o semisupervisado de lo que ocurre en el transporte en las ciudades. No supervisado porque se supone que la app tiene que darte una solución y contactar a un pasajero con un conductor. Y anticiparse hacia dónde va ese pasajero puntual y dónde va a quedar el conductor después para intentar conectar con otro servicio, con otro viaje. Eso lo tiene que saber y predecir la app, no una persona que esté llamando, como en el sistema antiguo de los radiotaxis,
en donde había una operadora que tomaba una llamada telefónica y luego hablaba por un radioteléfono para solicitar un servicio disponible por determinado lugar. Uber intenta anticiparse a eso y mejorar el servicio. Para eso necesita que el sistema sepa y aprenda de hacer inferencias. Y ahí es donde la cosa se pone un poco compleja, ¿no? Inferir y permitir el escalado a grandes datos para poder manejar ciudades como San Francisco, Ciudad de México, Bogotá o tu ciudad. ¿En dónde estás tú? ¿Hay Uber por allí rodando? Bueno, pues todos esos desarrollos son grandes, importantes. Tecnológicamente son un gran aporte al progreso de la inteligencia artificial. Pero aquí es donde el reportaje que te mencioné al comienzo nos muestra la otra cara de la moneda. En la historia de Uber nos cuentan que hubo una división de operaciones de amenazas en San Francisco. En las oficinas de Uber contrataron gente de la CIA y del FBI, bueno, ex CIA, ex FBI, para que se encargaran de las amenazas a Uber. Gente que tenía un alto presupuesto para detectar esas amenazas. Supongo que ahí también estaban intentando hacer predicciones, ¿verdad? Pero en el método tradicional. Todavía no tenían la inteligencia artificial, todavía no estaban desarrollando el Pyro. Así que por aquella época, al parecer, desarrollaron otras cosas. Una herramienta que se llamó Hell, como infierno. Hell. H-E-L-L, Hell. Y que servía para rastrear a los conductores de la competencia de Uber en Estados Unidos. Es decir, los que estaban trabajando para otra compañía, otra app que se llamaba Lyft. Bueno, que se llama Lyft. Pero no solo tenían esa herramienta Hell, también tenían una herramienta que se llamaba Greyball. Según el reportaje de Amazon Prime Video, Greyball funcionó en Australia para identificar a los usuarios que eran también servidores públicos, personas que trabajaban para el Estado australiano, para los organismos de control. A ellos les daban una versión Greyball de la aplicación de Uber, es decir, de alguna manera identificaban quiénes eran, cuáles eran sus números de teléfono, cuáles eran sus tarjetas de crédito, para que en el momento en el que ellos se dieran de alta en Uber, tuvieran la versión Uber Greyball. Y esto, claro, a escondidas un poco, ¿no? Como Uber, se ve igual, pero ese Uber Greyball no podía encontrar nunca un servicio. Nunca podía conectarlos con un conductor. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo identificaron quiénes eran usuarios normales y quiénes eran usuarios de entidades del gobierno de Australia? Eso no es tan claro. Y tampoco es del todo ético. Como que uno diría claro, es una guerra comercial, pero que involucra a una entidad estatal de regulación. No lo sé. Me parece que esto es curioso. En el documental lo mencionan como el antiguo oeste. Como andar con su propia ley, como tratar de bloquear al alguacil local del pueblo. Y como dicen en los infomerciales, pero espera, aún hay más. Hubo Hell, hubo Greyball y hubo Surfcam. Si Uber utilizó en Estados Unidos el Hell para rastrear a los conductores de la competencia de Lyft, en Australia, documentado por el
por el reportaje que te conté en Amazon Prime, en Australia utilizaron una herramienta que se llamó SurfCam, como cámara de surfeo, y era para rastrear a una aplicación competidora en Australia que se llama GoCatch. Y con eso lograban robarles los datos de los conductores para convertirlos de GoCatch a Uber. Eso lo habrían utilizado en Sydney, al menos, y seguramente, probablemente, en otras ciudades de Australia. Ahora, esto lo revela el documental, pero ¿será que en México y en Bogotá y en otras ciudades de América Latina también utilizaron esas herramientas? Claro, lo primero que yo pensé es que iban a exponer cosas famosas como el escándalo de la cultura de acoso sexual laboral, porque hubo varios casos muy sonados hacia el año 2017, si no estoy mal, de gente que se quejó por casos de acoso sexual en la compañía, en Uber. Hubo un juicio por una violación contra una mujer en la India. Y en ese caso, indignante a todas luces. No hay derecho de que una mujer quiera transportarse y termine siendo violada por el conductor afiliado a Uber. Uno podría decir, pero no fue Uber directamente. No, pero la víctima de la violación acusó también a Uber, a los ejecutivos, de haber obtenido de forma ilegal el historial médico de ella para ir al juicio en el que pretendían defenderse de la responsabilidad que tendría Uber al haber contratado un conductor que fue capaz de cometer una violación. Eso es muy turbio, ¿no? Claro, pero uno podría decir, pero es que eso no fue culpa directa de Uber. ¿Cómo podían predecir eso? Pues tendrían que haber encontrado la manera de predecir eso también, ¿verdad? Y no contratar a un señor que era un violador. Bueno, contratar no permitirle entrar a la plataforma a un señor que era un violador. Pero pues es que también adentro de la compañía no era el mejor ejemplo el CEO de la compañía, Travis Kalanick. Y en 2017, ese señor, Travis Kalanick, fue forzado a renunciar por los escándalos que había en Uber. Además, escándalos por la vida personal del señor. Eso no le convenía a Uber. No solamente eso, también hubo un juicio en Estados Unidos de Waymo contra Uber. Waymo acusaba a Uber de haber robado información confidencial. ¿Y qué es Waymo? Una unidad de Google, de la compañía Alphabet. Waymo era conocida antes como el proyecto de vehículo autónomo de Google. Claro, todo tiene sentido. A Uber le interesa tener vehículos autónomos. Eso hace parte de su objetivo, llegar a tener vehículos autónomos. Entonces, todo parece que en el pasado Uber no fue precisamente un ejemplo de juego limpio. Pero cambiaron al presidente, al CEO. ¿Será eso suficiente para cambiar toda la cultura interna de Uber? Seguramente necesitarían más tiempo. Pero hay que ver todo, lo malo, lo bueno, el equilibrio. Escuché un concepto muy interesante, y esto lo oí en un podcast, en el de Robbie Fry. Él hizo una entrevista a Carlos Ángel. Ángel fue director de Uber en Medellín y de Uber en Colombia. Carlos Ángel contó el concepto de 600 startups. Para él, Uber no era precisamente una sola compañía, sino que cada ciudad del mundo se comportaba de manera diferente. Porque cada ciudad del mundo tenía un equipo humano diferente. En realidad, la gente de San Francisco
elegía al equipo que iba a llevar la ciudad de Medellín, por ejemplo, la ciudad de, qué sé yo, de Monterrey, pero ellos operaban de manera autónoma en cada una de las ciudades y por eso Carlos Ángel habla de las 600 startups. Un concepto que me parece interesante. Una gran compañía, Uber, que necesita crecer rápidamente y para eso contrata personas en todas partes del mundo. Al comienzo las contrata con un modelo replicable en donde alguien en cada ciudad desarrolla el negocio tal cual como se lo han enseñado, pero luego eso se convierte en 600 ciudades, 600 startups diferentes en las que cada una empieza a buscar la forma de adaptarse a su entorno. Fue entonces cuando, por ejemplo, en Medellín y en Colombia se empezó a utilizar el Uber Cash, el Uber pagado en efectivo, sobre una experiencia que habían tenido ya anteriormente, al parecer, en Perú y en India. Pagar en efectivo bajo un concepto que Carlos Ángel llamó el Uber para todos. Te voy a dejar en las notas del episodio el enlace a ese podcast en el que Carlos Ángel cuenta todo esto. Hablando con Robbie J. Fry, el gringo loco. Si no lo has oído, te lo recomiendo. Robbie Fry es un gringo, pero su podcast es en español y lo habla en un español con un acento bien agradable, mitad paisa, mitad chilango. Y hace unas entrevistas excelentes. Ahora, lo que sí es uniforme y es global es que los conductores de autos en Uber no son empleados, son contratistas. Y en esa medida, pues, no tienen una relación laboral directa con Uber. No tienen vacaciones, no tienen prestaciones sociales, pero tampoco tienen horarios. Cada conductor decide cuáles van a ser sus horarios y puede trabajar de acuerdo a eso. A cambio de darle el trabajo a los conductores, Uber se toma una comisión. Esa comisión podría estar cerca del 25% del precio que pagan o que pagamos los pasajeros. Pero además, Uber da incentivos y bonos a los conductores. ¿Para qué? Bueno, para tratar de mantener el flujo suficiente de conductores, la cantidad de conductores que una ciudad necesita. Y además, para lograr que esos conductores estén trabajando en los horarios y en las zonas que la ciudad más necesita. ¿Recuerdas que te hablé de la predicción? De la tecnología de Pyro, capturar la incertidumbre en modelos de predicción. Bueno, seguramente además de modelos de predicción se necesitará motivación para los conductores para que trabajen a determinadas horas en las que los conductores quisieran irse a descansar. Y ahí es donde surge una de las grandes preguntas en cuanto a Uber. ¿Cómo se financia Uber? ¿Con lo que pagamos los pasajeros? Sí, claro, tiene unos modelos en los que en algunos horarios y zonas el precio a pagar es más caro. Y Uber nos pregunta qué tanto estamos dispuestos a pagar. Nos propone, por ejemplo, que si el precio está demasiado alto, podemos esperar a que baje un poco el precio. O podemos elegir entre un servicio de lujo o uno más modesto. Pero todo esto va hacia un modelo nuevo que es el que se ha dicho que ha uberizado la economía mundial. Uberización de la economía. Seguramente no es la primera vez que escuchas ese término raro. Nos lo han puesto en ejemplos muchísimas veces, hablando también de otras tecnologías y otras empresas como Rappi, como Airbnb. Un modelo de Uber en el que se bajan costos al no contratar conductores. Es una aplicación que no tiene conductores contratados, tampoco tiene autos comprados ni alquilados. El que lo alquilas eres tú cuando usas la app. Se han ido de varios países y han vuelto a varios países. En Colombia, por ejemplo, suspendieron durante un tiempo, no existió Uber y luego volvieron con un modelo legal diferente. Han abierto una modalidad de trabajo sin empleados, sin propiedad de activos o sin propiedad de medios de producción, sin automóviles. Y ese tipo de operación es el que hace que, por ejemplo, según el documental que te conté,
los taxistas australianos estarían preparando una demanda colectiva que podría ser la más grande en la historia de Australia. Argumentan en Australia lo que ya sabemos todos, que ellos como taxistas sí han cumplido las leyes y que se han visto afectados por la acción de una compañía como Uber que no ha cumplido siempre las regulaciones y que les ha quitado el mercado de la industria del taxi. Dicen que sus autos se han devaluado. ¿Tendrán razón los taxistas en Australia? ¿Pasa eso también en tu ciudad? Pero además, el documental llega a la disrupción que ha creado Uber en las entregas a domicilio de los restaurantes con Uber Eats. En algunas partes del mundo, Uber Eats se ha retirado, pero dejó el modelo, de manera que existen otras aplicaciones como Globo, como iFood, como Rappi, en la que esas aplicaciones le cobran a los restaurantes hasta un 35% de las ventas. Este dato habrá que revisarlo, en cada ciudad puede ser diferente, cada aplicación puede tener algunos modelos diferentes, pero es bastante, ¿no? Algunos restaurantes incluso se ha documentado que le cuentan a la gente, están en Uber Eats, pero le cuentan a la gente que el precio de un plato puede ser 20% más bajo si alguien llama al domicilio del restaurante. A la entrega, en Argentina le dicen el delivery, directo del restaurante, no el de Uber o similar. Y sin embargo, fíjate que esto motiva una economía diferente, porque aparecieron las cocinas ocultas. Un restaurante que solo tiene cocina. Una cocina que no tiene restaurante. Más aún, una cocina que trabaja para varias marcas y prepara diferentes tipos de alimentos para vender con nombres de restaurantes que no existen en el mundo físico porque no tienen un comedor. Eliminan todos los costos de tener un comedor, de tener meseros, de tener decoración, de pagar el alquiler, las mesas, las sillas, la electricidad y el aseo del local, porque el local no existe. Existe una cocina que entrega las comidas, entrega los platos a los domiciliarios o a los delivery boys para que la lleven hasta los compradores. Y eso cambia la economía. Cambia los modelos de economía como estamos viviendo. Los dueños de restaurantes tienen que volvérselo a pensar. ¿Cómo van a organizar su negocio? Y al mismo tiempo, todos los grandes emprendedores sueñan con crear el Uber de algo. El Uber de la comida, ya vimos, pero también, ¿y si tuviéramos el Uber del diseño gráfico? ¿Y si tuviéramos el Uber de los programadores que escriben código? ¿Y si tuviéramos el Uber de las ventas de casas o alquileres de apartamentos, departamentos? Pues bueno, quizás todo eso comenzó cuando Uber decidió ser el Amazon del transporte. Y ahí damos un giro, ¿verdad? Porque todo este episodio comenzó con la recomendación de un reportaje periodístico australiano publicado en Amazon Prime Video, que es un canal de televisión, bueno, ya sabes la historia, sin canal y sin televisión. Así que quizás no es solo Uber, quizás somos todos, que estamos comprándole transporte a Uber y estamos comprándole video a Amazon Prime Video y a Netflix, que cuando nos hablan de autos autónomos, decimos como sí, sería bonito probarlo, los Tesla o por qué no los Uber. ¿Qué necesidad tengo yo de tener un auto autónomo si puedo alquilarlo solo en el momento en el que lo necesito? Bueno, ¿y te habías puesto a pensar qué harán entonces
los lotes de parking. ¿Qué harán entonces los mecánicos si se llega a dar esta escalada enorme en la que la gente ya no va a tener un auto propio, un carro propio, sino que va solamente a alquilar el día que lo necesita? Entonces, ¿vas a necesitar un garaje en tu casa? ¿Significa eso que cuando cambies de casa, eso va a ser un punto decisivo? ¿Significa que entonces volverías al centro de la ciudad donde las casas y los edificios fueron construidos cuando nadie necesitaba tener un automóvil? ¿Significa entonces que los autos se van a guardar en hangares, como pasa con los aviones? La gente no se compra un avión propio, bueno, solo una muy pequeña parte de la población. Pero todos pagamos un pasaje de avión y vamos a utilizarlo partiendo desde el aeropuerto. ¿Qué pasa si Uber llega a ofrecernos ese taxi aéreo que ha propuesto y que habría intentado ya adelantar en Estados Unidos, en Francia, en Brasil? En fin, estoy lleno de interrogantes y me gustaría más bien, si tú quieres entrar a compartir tu opinión, puedes hacerlo en el grupo Telegram del Siglo XXI es Hoy. ¿Cómo entras al grupo Telegram? Bueno, pues buscas elsiglo21eshoy.com y allí encontrarás el enlace a el grupo de Telegram. elsiglo21eshoy.com. Gracias por oír. Gracias por escuchar este episodio de podcast, por compartirlo. Gracias por compartirlo en tus redes sociales. El siglo XXI es hoy.com. Un segmento extra con un par de paisajes sonoros. El primero lo envió John Robert Romero al grupo Telegram desde Cali. Y el segundo paisaje sonoro lo envió Juan Pablo. ¿Adivinarías dónde estaba Juan cuando grabó este audio? En la cabina de proyección de la Cinemateca Distrital de Bogotá. Así se oyen las películas desde la sala de proyección. Gracias a John Robert y a Juan Pablo. Y a ti por escuchar este podcast y por compartirlo.